Vamos a comenzar entonces el artículo segundo de este capítulo tercero de la primera sección de la tercera parte del catecismo. La gracia y la justificación. Hay 4 puntos a ver: justificación, gracia, mérito y santidad cristiana. Comencemos entonces con justificación. Esta justificación, recordemos que tiene que ver con el orden. Orden y justicia están muy correlacionados. Cada cosa en su lugar cumpliendo con su función. Necesitamos la justificación, necesitamos ser justificados, porque nos hemos desordenado con los actos humanos malos, o sea, pecados. Esta sanación, la santificación, es gracias al poder de la gracia del Espíritu Santo. Nos comunica la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Esa fe que se la recibimos en el bautismo, que no tiene en mí su origen. El proceso de justificación no comienza por mí, salvo esto de que yo me he desajustado, me he pecado y me he hecho necesitado de esa justificación. No tiene en mí su origen sino en Dios, pero no se lleva a cabo sin mi colaboración, sin mi cooperación. La primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión. Un cambio, metanoia es la palabra griega, cambio de manera de pensar, cambio de objetivo, cambio de pensamiento, cambio de estilo de vida. Eso es obra en nosotros la justificación, según el anuncio de Jesucristo. Conviértanse y crean en el Evangelio. Es el camino de la sanación. La justificación entraña no solo la remoción de los pecados, quitarlos, que se nos remitan, que se nos extrañen, que se nos saquen, sino también la santificación interna y la renovación del interior del hombre. Esto es lo que enseña la Iglesia siguiendo a su maestro. No se trata de una mera cuestión personalista o de mera cuestión de comportamiento, no es solo una cuestión social. Se trata de la santificación y la renovación del interior de la persona, para que no haya más conflicto entre el bien puesto en nosotros, ese orden cósmico original y prístino, y nuestra acción que tiene que siempre estar luchando contra nosotros mismos y contra el entorno, sino una sanación auténtica, completa, desde lo profundo. Eso es obra del Espíritu Santo. Nos libera al hombre del pecado, nos libera del pecado y de sus consecuencias. Es recibir la justicia de Dios. Justicia, orden, cada cosa en su lugar. La justicia nos ajusta de ese desajuste o desorden en el que hemos incurrido por el pecado. Y todo pecado tiene su origen en la rebeldía del ser humano contra Dios. Esa desobediencia que ha afectado a toda la humanidad necesitaba una obediencia perfecta para ser solucionada. Decimos que fue merecida por la pasión de Cristo. En realidad fue merecida por toda la encarnación y la perfecta obediencia de Cristo en toda su vida, que llega a su paroxismo, el punto máximo, en aceptar hasta la muerte y muerte de cruz, por obediencia. San Agustín enseñará que la justificación es la obra más excelente del amor de Dios, donde por fin la gracia y la libertad trabajan de común acuerdo y sin obstaculizarse mutuamente. Es también una cuestión del hombre interior, no porque es algo que quede en el interior de la persona, sino porque es desde la raíz. Siguiente punto. La gracia.
participación formal e intrínseca de la vida de Dios en nosotros en cuanto don creado. Participación formal e intrínseca de la vida de Dios en nosotros en cuanto don creado. Esa definición es muy precisa teológicamente. La definición que da el catecismo es más descriptiva, favor, un auxilio gratuito que Dios nos da para poder hacer este camino. Pero luego lo pone, participación de la vida de Dios, es decir, recuerden que hemos hablado ya del tema participar, no es tomar una porción, quitar un pedazo de algo para tenerlo yo y que no lo tenga otro. Por el contrario, quien participa, participa del todo, el todo no se achica porque otro participe. En este caso el todo tampoco crece porque es la vida de Dios. Ahora, si fuera una participación en el sentido estricto, como participan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, seríamos parte de la Trinidad, ya no sería una Trinidad, sería un montón. Por eso es que se le añade en cuanto don creado. La gracia es, para decirlo de alguna manera accesible, un algo que Dios nos da. Pero es su propia vida. Esto, por supuesto, no lo vamos a entender ni ahora ni nunca. Es un regalo demasiado grande, pero sí podemos disfrutarlo, reconocerlo y agradecerlo. Y como estamos hablando de la vida de Dios, es vida eterna, es sobrenatural. Habíamos dicho que esto se adquiere en el bautismo, al recibir el bautismo. La palabra recibir es clave. Entramos a formar de alguna manera parte de la Trinidad. Ya en la encarnación, porque un ser humano, Jesucristo, es verdadero Dios, pero también es verdadero humano, es parte de la Trinidad. De ahí que todo ser humano en esa humanidad esté participando. Pero esto es algo más, es participar de la vida. Cada acto nuestro tiene su origen en el acto fundacional de ser, que en nuestro caso es existir, ser desde Dios. Pero aquí tenemos un modo de participar de esa existencia que no tiene ninguna otra criatura. Somos literalmente hijos de Dios. Esa vida de Dios infundida en nosotros por el Espíritu Santo nos sana del pecado y nos santifica. Por eso es que la llamamos gracia santificante. Se da de hecho una nueva creación muy superior a la primera creación. La primera creación fue meramente material. Esta es sobrenatural. Esta es la definición, el número 2000, un número fácil para recordar, la definición de gracia santificante. Esta es necesario conocerla. También hay que distinguirla de la gracia habitual y las gracias actuales. Gracia habitual es permanente, las gracias actuales son para los actos en particular, intervenciones específicas de Dios. Aún la preparación para poder recibir la gracia ya es una gracia de Dios. Ahora, por cómo son las cosas, esta libre iniciativa de Dios requiere la respuesta libre del ser humano. En esa respuesta no hay aceptación, hay rechazo. Es otro misterio increíble, inaccesible, no increíble, que Dios pueda limitarse. Se limita por amor y respeto a nosotros, a su propia criatura. También hace que nuestro rol sea abismal. Tenemos un poder que nos excede absoluta y totalmente y que es inalcanzable a la mera razón natural. Esto no se puede descubrir por ningún medio. Si esto no fuera revelado, no lo podríamos saber. Pero una vez revelado, desconocerlo es un agravio. Por lo tanto, hay una enorme responsabilidad. Esto tiene ecos
en muchos otros terrenos, por ejemplo, en la urgencia de parte de la Iglesia, cada uno de sus miembros y la Iglesia como un todo, de compartir esta buena noticia, para que nadie, por ignorancia, se vea privado de acceder a este don. Y para hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que por la maldad de otras personas alguien se vea impedido de dar ese tipo de sí a Dios. Todo el ateísmo tiene aquí un papel horrible, más cuando es activo y proselitista. Eh, obviamente que cuando uno comprende la magnitud del don y lo tremendo del abismo de negarlo, entiende muchas declaraciones de la Iglesia y la tristeza con la cual se padecen las limitaciones a la evangelización. Más allá de los errores, inclusive abusos, que en realidad no son de la Iglesia, sino de su enemigo, que se cometan, es tan maravilloso que una persona cuerda no sé cómo puede hacer compatible la desobediencia de Dios con esta noticia del don que nos ha dado. Sí, nos ha dado, pero debe ser recibido libre y activamente. Conviene siempre recordar que por ser sobrenatural escapa nuestra experiencia. No hay modo de sentirla. No hay arma, herramienta ni poder con el cual podamos alcanzarla. Es un don de Dios, que si se recibió, uno tiene la tranquilidad y serenidad de haberla recibido, y que sí, hay obras que pueden manifestar su presencia, pero no hay ninguna certeza que se pueda tener a nivel natural de un don que es sobrenatural. Ah, el tema del mérito es un tema también complicado porque siendo todo regalo y don, ¿cómo puede haber mérito por algo hecho bajo esas condiciones? Pero de nuevo, es un regalo, un don de Dios, darnos méritos por las cosas que al fin y al cabo son las que tendríamos que hacer de todas maneras. Es el elevadísimo concepto de libertad que tiene la Iglesia y que quiere enseñar. La santidad cristiana es vivir en este estado de perfección. Tiende a una unión cada vez más íntima con Cristo, que es el paradigma del ser humano. El crecimiento en la vida en gracia, la vida de gracia, hace que cada vez seamos más parecidos al prototipo del ser humano que es Cristo. Se da una unión de diversos tipos, una cristificación, una santificación, que incluye todos los aspectos de la vida de Cristo en la proporción de cada cual, porque cada vida es única e irrepetible. Sin embargo, el modelo, el paradigma de Cristo se cumple de una manera u otra en todos. Entonces, esa obediencia hasta la muerte y muerte de cruz también se vive en cada cristiano. Se vive, de hecho, en todo humano. Quien está unido a Cristo participa no solo de la parte del sufrimiento, sino también del mérito que conlleva, del crecimiento, de la planificación, de la integración. No es algo optativo, es la consecuencia lógica y natural. En eso entonces completamos el artículo segundo, gracia y justificación, para pasar a la Iglesia, madre y maestra.